Gloria a Dios. Así, hermanos, sentados, vamos a entrar al tercer tema, el cual es Jesús es suficiente. Amén. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al 15. Lo voy a estar leyendo y usted me sigue con su vista. Como título, la plenitud de vida en Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, quien levantó de los muertos. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por recordarnos, Señor, tu suficiencia. Gracias por recordarnos la suficiencia de tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, vamos a ver la suficiencia de tu Hijo Jesucristo. Ilumina nuestras mentes, Señor, y alza nuestros ojos para fijar nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén. 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 Hermanos, a través de las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta cómo Satanás, cómo el enemigo, desde un principio busca distorsionar y torcer la verdad de Dios, ¿sí? Y el arma por excelencia de Satanás es el engaño. La Biblia nos dice que Él es el padre de toda mentira, y a través de la mentira engaña las mentes de los hombres y también a los creyentes, ¿sí? Y así como hay personas que son redimidas por Dios, que son instrumentos para el avance de su obra, de la misma manera, también hay personas con una mente corrompida, hambrientas por saciar los deseos de su carne, ¿sí? Que son instrumentos para poder engañar a través de la mentira al pueblo de Dios, ¿sí? Y estos instrumentos los llamamos los falsos maestros, ¿sí? Los falsos maestros. ¿Qué son los falsos maestros? Los falsos maestros son personas que se visten de piedad, pero que por dentro utilizan a Jesucristo y lo ven como un medio solamente para poder saciar los deseos de su carne. Y estos falsos maestros distorsionan la verdad de Dios. Comienzan a enseñar una serie de herejías, pero de una manera muy sutil, que nos puede llegar a seducir. Y de esa manera nosotros comenzar con esas falsas enseñanzas y terminar engañados, ¿sí? Y en el pasaje que acabamos de leer, la iglesia de Colosas
estaba pasando por una situación en donde estos falsos maestros se habían introducido para engañar y seducir a los creyentes, llevándolos cautivos por medio de sus herejías. Y ese sincretismo, esas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo eran una mezcla de legalismo judío, ¿sí? La obediencia estricta a la ley, ¿sí? También habían especulaciones filosóficas. Especulaciones son ideas, son pensamientos que carecen de un fundamento, que no tienen una base real, que no tienen una base firme. Había también, lo mencionaba nuestro pastor, que había misticismo, alucinaciones, culto a los ángeles. Y también estaban pasando por una falsa ascética, que es alcanzar la perfección moral a través de abstenerse de ciertos alimentos o abstenerse de ciertas cosas. Todo esto eran las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas. Pero estas enseñanzas sucedieron en un pasado con esa iglesia. Pero ahora esas falsas enseñanzas están entre nosotros. Están en estos tiempos y seguirán estando en un futuro con las próximas generaciones hasta que Cristo venga. Es por eso que el apóstol Pablo escribió esta carta con el propósito de poder combatir esa serie de herejías que se habían introducido en la iglesia, doctrinas que atacaban la persona de Jesucristo, que atacaban su divinidad a tal grado de negarla, y también la perfección de su obra redentora. Todas estas falsas doctrinas atacaban a la persona de Jesucristo, su divinidad y su perfecta obra redentora. Vamos a leer, a centrarnos en el pasaje de Colosenses 2, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En sí, hermanos, cuando la Biblia habla de filosofía, no está hablando de la filosofía en general. La filosofía en general no es del todo condenable. Hay veces que nosotros, a veces nos cuestionamos cosas, buscamos respuestas, nos preguntamos acerca de las diferentes situaciones de la vida por el cual el hombre puede llegar a pasar. Y como no obtenemos respuestas porque solamente son pensamientos, ideas, preguntas que nos hacemos, muchas veces vemos un estudio de las obras de Dios y nosotros recurrimos a la suficiencia de las Escrituras para encontrar en ellas las respuestas que nosotros necesitamos y a través de la palabra de Dios poder afirmar nuestra fe en Jesús, ¿sí? Pero también hay otra filosofía que es vana, que es también engañosa. Y esta filosofía que es vana y engañosa, esta filosofía cumple los deseos, las fantasías de los hombres y al mismo tiempo obstaculiza la fe. Y es este tipo de filosofía vana y engañosa de la cual la palabra de Dios nos advierte a nosotros como cristianos, ¿sí? En el mundo grecorromano, como también en el judío, tenían sistemas muy elevados de pensamiento y de moral, ¿sí? Y estos sistemas elevados de pensamiento y de moral prometían grandes cosas para todos aquellos que abrazaran sus enseñanzas. Les prometían una falsa libertad a los creyentes, ¿sí? Estos falsos maestros decían: sí, Jesús es el Mesías. Sí, su palabra viene de Dios. Pero además hay que... Y con esta frase comenzaban a enseñar sus herejías.
Jesús es el Mesías, su palabra proviene de Dios, pero además hay que, y comenzaban, seguir nuestras tradiciones. Pero además hay que circuncidarse. Pero además hay que abstenerse de comer ciertos alimentos. Jesús es el Mesías, su palabra viene de Dios, pero además hay que guardar el día de reposo. Pero además también hay que cumplir la ley. ¿Sí? Y estas eran las herejías que estaban diciendo estos falsos maestros para volver a esclavizar a los creyentes. Y estas falsas enseñanzas lo único que hacían es que minimizaban la suficiencia de Jesús con enseñanzas de hombres, con tradiciones de hombres basadas en aspiraciones y en razonamientos humanos. Eso es lo que hacían estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros. Pero no solamente eso, sino que también minimizaban la suficiencia de Jesús a través de sus esfuerzos por cumplir la ley y así poder alcanzar la perfección moral, ¿sí? A lo cual hoy en día le llamamos el moralismo, ¿sí? Y es lo que estaban haciendo estas falsas enseñanzas. Un ejemplo de tradiciones de hombres podemos verla en el libro de Marcos, capítulo 7. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 7 que estaban los fariseos y también los escribas. Y los fariseos y los escribas le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, oyes, ¿por qué tus discípulos no se lavaron las manos antes de la ceremonia? ¿Sí? Y Jesús les reprende y les dice, hipócritas. Y aquí no vemos a un Jesús que está en contra de algunas tradiciones. Hay algunas tradiciones que son buenas, no todas son malas. Pero lo que estaba atacando aquí Jesús no era la tradición en sí, sino que los fariseos y los escribas, su tradición de hombres de lavarse las manos, la imponían como si viniera de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de hombres, según sus razonamientos humanos, las enseñaban a tal grado que si no las cumples, estás desobedeciendo a Dios. Y ponían en esclavitud a los creyentes. ¿Y cuántas de estas cosas no vemos hoy en día? Tantas filosofías, tantos pensamientos de hombres, siguiendo sus tradiciones, imponiendo esas enseñanzas como si viniesen de Dios. Hay veces en las cuales uno siente un llamado en el cual Dios está trabajando en el corazón de la persona y pone ese deseo, ese ardor por trabajar para la obra de Dios. Pero a veces estos falsos maestros comienzan a imponer sus pensamientos por encima de la palabra de Dios. ¿Sí? Siento el deseo de ir a las misiones. Siento el deseo de predicar el evangelio. Siento el deseo porque Dios me está llamando en mi interior. Y después viene el hombre con su pensamiento, con su filosofía, con su idea, a decirle, tú no tienes un llamado. Tú tendrás el llamado cuando yo, tu pastor, o yo, tu líder, lo sienta de parte de Dios. Entonces, Dios me responde a mí tu llamado y yo me acerco a ti a confirmarte el llamado. Y vemos cómo muchas veces se abusa de esta manera para tener un control sobre los creyentes. Un poder sobre ellos, ¿sí? Y muchas veces también existe un evangelio el cual se obtiene la salvación por medio de las obras, ¿sí? Muchos lugares donde no se está enseñando la gracia de Dios, la palabra de Dios,
y la salvación que ellos pueden llegar a obtener es por medio de las obras. Hay lugares donde se enseña que todo depende de ti. Todo depende de las obras. Tu salvación, tu libertad depende de las obras. Todo está en ti. ¿Y qué pasa con los creyentes cuando son enseñados de esta manera? Los creyentes muchas veces viven frustrados, con duda en su corazón si realmente son salvos o no. Estas personas, cuando hacen el bien, se sienten merecedoras del cielo, pero nada más llegan a caer y ellos mismos se condenan. Sienten que están en una resbaladilla que va directo al infierno. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a cumplir la ley de Dios en su totalidad. Es por eso que aquí nos dice la palabra de Dios que son huecas sutilezas. No, son huecas. No puedes hacer nada. No podemos obedecerlas en su totalidad. Es por eso que la Biblia nos dice que son huecas sutilezas. Y muchas veces, hermanos, estas tradiciones humanas vienen a ser camisa de fuerza para el avance del Evangelio. Son cárceles autoimpuestas que impiden a los creyentes ver a Cristo Jesús. Pedro, en 2 de Pedro 2:19, lo expresa de la siguiente manera. Y dice, les prometen libertad. ¿Sí? Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de su propia corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Si no estamos firmes en Jesucristo, si no estamos arraigados en Él, podemos ser arrastrados por estas falsas enseñanzas y ser esclavos de esa falsa enseñanza. Bien. Jeremías también lo expresa de la siguiente manera. Jeremías 2, versículo 13, nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Esto es quitar la confianza de Dios y depositar su confianza en cisternas rotas. Poner su confianza en tradiciones de hombres, poner su confianza en filosofías huecas, poner su confianza a través de las obras. Y de esa misma manera quitan su confianza de Dios y depositan su confianza en todas esas enseñanzas. Pero son huecas. No lograrán absolutamente nada. Una persona que es engañada a través del legalismo, a través de filosofías, a través de moralismo, es una persona que ha cometido transigencia. Y transigencia es fallar en entender quién realmente es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no, iglesia, alcemos nuestra mirada a Dios. Volvamos a poner nuestra mirada en Él, en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para satisfacer el alma y Jesús es suficiente para dar salvación. Amén. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué Cristo Jesús es suficiente para satisfacer el alma y para dar salvación? La respuesta tiene dos partes: su persona y su obra. Amén. Vamos a ver la suficiencia de su persona, de la persona de Cristo Jesús. Colosenses 2:9.
Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. En Jesús hecho hombre, muerto y resucitado, habita. Esto quiere decir que reside permanentemente toda la plenitud de Dios. Aquí este pasaje, hermanos, no nos está indicando una cualidad de Dios, una parte de Dios. No es que en Jesús solamente esté una parte de Dios habitando en la persona de Cristo, no. Ni tampoco ciertos atributos de Dios habitando en la persona de Cristo, no. Sino que en Cristo habita la plenitud de Dios, el todo de Dios. Amén. Dios habita en su totalidad y en su plenitud en la persona de Cristo. Amén. Y no hay nada de la misma esencia de Dios que esté en Cristo llenándole enteramente de sí. Es en Cristo, iglesia, quien se halla la plenitud de Dios de una manera visible y palpable. Amén. ¿Por qué depositar como creyentes nuestra confianza en filosofías? ¿Por qué depositar nuestra confianza en huecas sutilezas que solamente son de hombres falibles? Si en Cristo tenemos toda la plenitud de Dios. Amén. Jesús es suficiente, su persona es suficiente. Colosenses 2:3 nos dice que todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios se encuentran presentes en la persona de Cristo. Amén. ¿Tenemos alguna duda como creyentes de la suficiencia de su persona? Ninguna. En Cristo habita la plenitud de Dios. Y por otra parte, tenemos la suficiencia de su obra. Amén. Y para ver la suficiencia de su obra, es necesario ver la condición humana antes de Cristo. Y la Biblia la describe con la siguiente frase que se encuentra en Colosenses 2:13. La Biblia declara que aquella persona que no está en Cristo está muerto en el pecado, muerto en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. La rebeldía del hombre natural frente a Dios y su incapacidad de poder limpiar por sí solo la maldad de su corazón nos pone en una muerte que tiene tres partes. La persona sin Cristo es muerta espiritualmente. Hay una muerte espiritual en aquella persona que no está en Cristo. Porque la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. El mismo pecado impide nuestra comunión con Dios. El pecado nos aleja, nos hace ajenos a la única y verdadera fuente de toda llenura, que es Dios. Y por consecuencia, la clase de vida que llevamos es una muerte, la clase de vida que llevamos en nuestra humanidad sin Dios, estamos en una naturaleza pecaminosa. Es una vida controlada por el egoísmo, por nuestras pasiones y por nuestros deseos. El cristiano sin Cristo, la persona sin Cristo, ha muerto espiritualmente. También otra parte de la muerte es una muerte judicial. Dios es justo
Y Dios no va a condenar por sí solo a las personas, sino que primero las examina. Dios nos dio la ley y a través de su ley, la ley señala la perfección que todo hombre debe de tener, que todo hombre debe alcanzar. Pero la triste realidad es que nadie puede cumplir la ley de Dios, por lo cual todos, absolutamente todos sin Cristo, somos infractores. Por eso la Biblia declara en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Todos somos deudores ante la justicia de Dios. Y en Colosenses 2:14 hay una frase que dice: el acta de los decretos que nos era contraria. El hombre, al tener la ley, intentaba cumplirla, pero se daba cuenta que esa ley no estaba a nuestro favor, sino que solamente nos condenaba. Nos era contraria, no estaba a nuestro favor. Por lo cual somos deudores, y lo único que merece la persona sin Cristo es la justa ira de Dios por el pecado. Y la tercera parte de la muerte es que la persona sin Cristo sufre de una muerte bajo el poder del enemigo, que es controlada bajo el poder del enemigo. Dice la palabra de Dios que el hombre está separado de él y por consecuencia vive y anda conforme a la voluntad del príncipe de este mundo, y ese es Satanás. ¿Sí? Entonces podemos llegar a la conclusión de que el hombre está muerto y necesita vida espiritual. Estamos atados a una naturaleza pecaminosa sin Cristo. Y estamos muertos porque la justicia divina lo ha condenado. Y eso quiere decir que sobre nosotros reina la muerte y estamos bajo el dominio de Satanás. Y podemos abrir aquí otra pregunta. ¿Y qué puede hacer la obra de Dios? Vamos a ver la suficiencia de su obra redentora. Y es hermoso, hermanos, darnos cuenta cómo por medio de la muerte y resurrección de Jesús, nuestra situación puede ser cambiada, puede ser totalmente transformada. Colosenses 2:13 nos dice que Jesucristo, que por su obra, Él nos ha dado vida juntamente con Él. En Cristo Jesús tenemos vida juntamente con Él. Nosotros como pecadores o las personas sin Cristo como pecadores no podrán encontrar esta vida a través de sus esfuerzos humanos. No podrán encontrar la vida buscando esa perfección moral, absteniéndose de alimentos, de conductas, sino que esa vida solamente la encontraremos en Cristo. Y dice Colosenses 2:13 que nos dio vida juntamente con Él. Y dice, perdonando todos nuestros pecados. ¿Qué puede hacer la obra de Jesús ante una muerte espiritual, la cual el pecado nos separaba de Dios? Bueno, la muerte de Jesús no está escrita en la Biblia como una tragedia, sino como un sacrificio voluntario a nuestro favor, por amor a nosotros. Esto quiere decir que Cristo Jesús sufrió, que Cristo Jesús recibió nuestro castigo y Él se hizo cargo del precio de nuestra deuda. Y si hay algo que resaltar aquí, destacar en este pasaje, es que la Biblia dice que todos nuestros pecados son
perdonados en Cristo. Y cuando dice todos, es que son todos, los pasados, los presentes y los futuros también. La Biblia no dice, Cristo les perdona solamente una parte y la otra parte depende de tus obras. No, sino que nos dice que todos, absolutamente todos, son perdonados. Si tú has depositado tu confianza en Jesús, recibes el beneficio del perdón de todos tus pecados. Amén. La obra de Jesucristo es suficiente. La palabra dice que Él está lleno de verdad y de gracia. Y solamente a través de Cristo Jesús encontramos esa gracia que necesitamos para el perdón de nuestros pecados. No busquemos encontrar nuestra libertad haciendo esto, haciendo lo otro. Cristo nos las ha dado a través de su sacrificio. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Y qué puede hacer la obra de Jesús ante una muerte judicial? Cuando el acta, la ley estaba en contra de nosotros, ¿qué puede hacer la obra de Cristo Jesús? Bueno, la obra de Cristo Jesús anula nuestra deuda con Dios. Porque tú y yo estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Cristo no solamente ha cumplido la exigencia de la ley, sino que Él ha pagado en su totalidad nuestra deuda que teníamos con Dios. Pagada en su totalidad la deuda que teníamos con Dios. En Cristo Jesús, y gracias a su obra, somos libres. Tenemos libertad. Que nadie más nos vuelva a poner en servidumbre por el cumplimiento de ritos, de tradiciones, de filosofías, de pensamientos de hombres. Nadie, iglesia. En Cristo encontramos la plena libertad. Amén. ¿Y qué puede hacer la obra, la suficiencia de la obra de Jesús ante una muerte que está bajo el dominio de Satanás? Colosenses 2:15 nos dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. La muerte de Cristo ha hecho desaparecer nuestra deuda con Dios. Y por consecuencia, ahora Satanás ya no nos puede acusar. Cuando estábamos bajo el cumplimiento de la ley y veíamos que no podíamos cumplirla, Satanás venía y nos acusaba. Pero gracias a la suficiencia de la obra de Jesús, esa deuda ha sido pagada en su totalidad y ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Cristo Jesús, por lo cual el enemigo ya no nos puede acusar. Gracias a la obra de Jesucristo. Y con su resurrección también, hermanos, no solamente Él ha pagado la deuda, sino que también Satanás ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Amén. Ya no solamente nos puede acusar, ya no, hermanos. Ni tampoco estamos bajo su dominio. Ya no tiene ningún poder. Cristo lo ha desarmado en su totalidad con su resurrección. Y por cuanto Él vive, nosotros también tenemos vida juntamente con Él. Amén. En definitiva, la obra de Jesús es una obra perfecta, es una obra completa. Amén. Y para terminar, quiero que vayamos a Colosenses 2, versículo 10.
Colosenses 2, versículo 10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él. La palabra completo significa que nada, absolutamente nada, nos hace falta. Estamos completos en Cristo Jesús. Debido a que tenemos una unión con Cristo, participamos de la plenitud de Dios. Hemos adquirido ahora una naturaleza divina. Nuestra naturaleza pecaminosa se ha ido y ahora hemos adquirido, gracias a la obra y a la persona de Cristo, la naturaleza divina que llena enteramente a Cristo. En Jesús tenemos a nuestro alcance la fuente de toda la llenura de Dios, de la cual podemos extraer todo lo que necesitamos para nuestro progreso, tanto espiritualmente, tanto moralmente, tanto mentalmente. Quien tiene a Cristo, tiene a Dios. Quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. No hay nada que añadir. Nada que añadir. Solamente Cristo Jesús es suficiente. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque a través de su persona y su obra nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Ahora, Señor, ya no hay nada que añadir para nuestra salvación, Señor. Tú nos has perdonado todos nuestros pecados. Nos has hecho libre a la esclavitud, Señor, del pecado. Y gracias a tu obra redentora, Señor, somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Síguenos llenando, Señor, con tu Espíritu Santo, ser cada día semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente. Amén. Dios les bendiga.